patología ¿Vos sabés qué has hecho? prostática. ¿Qué me llama la leche? Cáncer de próstata, la mujer, verga. Ya lo voy a buscar. Bueno, la glándula prostática, recuérdense que es un órgano glandular masculino único que está dentro de la pelvis, o sea, es un órgano intrapélvico que tiene una forma de castaña, o sea, es una avellana, o sea, una nuez. Las dimensiones y peso varían de acuerdo al grupo etario. Niños, obviamente, es muy chiquita, en adolescencia empieza a crecer con el desarrollo, con las hormonas, y ya en adulto puede llegar a ser más voluminosa del tamaño normal, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo este órgano, las relaciones anatómicas, la importancia, la irrigación y drenaje linfático, que es importante para la diseminación de cualquier patología prostática maligna, y las funciones realmente de lo que es una glándula prostática. Aquí la vemos, la glándula prostática es intrapélvica, es el piso pélvico, vemos acá donde está el esfínter. Está en relación con la base de la vejiga, ¿ya? La porción más inferior de la vejiga urinaria, conformando parte de un techo que la sostiene. La forma de la glándula es en forma de nuez con un ápex, una base. La base de ella viene siendo el techo, que viene siendo la relación con la vejiga. El ápex es la punta, ¿ya? Que viene siendo con la relación con la uretra peniana al inicio en el piso pélvico. A través de ella van a pasar dos conductos. El primer conducto principal, que va a ser la uretra prostática, que tiene una longitud aproximadamente de 2.5 centímetros más o menos, y el conducto, ¿ya?, del eyaculador propio de la vesícula seminal. Recuérdense que una de sus relaciones anatómicas de importancia es los bordes de resección de la glándula prostática, que vienen siendo piso pélvico ápex, aquí abajo, o la uretra. Por arriba, en la base, el inicio de la uretra prostática, que viene siendo con el trígono vesical, y la relación posterior es con el recto, las vesículas seminales, y por la parte anterior va a ser el hueso y el cartílago correspondiente al pubis. Para nosotros, anatomopatólogos, la glándula prostática tiene varias zonas, ¿ya? Se las voy a dar ahorita, que viene siendo la zona de transición, la zona central, lo que viene siendo las zonas periféricas, lo que viene siendo el músculo uretral, la uretra, el área fibromuscular anterior. El estudio de la glándula prostática debería ser por las zonas que nosotros anatómicamente deberíamos saber. Lo que pasa es que aquí siempre llegan con fragmentos, ya sea por RTU, por una doble sectante, que son las saturadas o las insaturadas, y ahorita les voy a explicar qué es eso, o por una resección completa, pero la glándula está totalmente deforme. Es muy raro ver una glándula prostática pequeña, ¿ya?, donde se pueden identificar los dos lóbulos con toda su estructura. Cada zona tiene una referencia, y es más que todo la importancia que hay de la anatomía y de la zona. ¿Por qué? Las patologías, por ejemplo, en las zonas de transición vienen siendo patologías de tipo uroterio de transición, donde pasa la uretra prostática, ¿ya? Generalmente las patologías benignas son difusas en las diferentes zonas, como las hiperplasias prostáticas benignas o los cambios hiperplásicos, ya sean entromales o glandulares. Pero, por ejemplo, en la zona periférica, esta que está acá, toda esta que está acá, se va a instalar la patología neoplásica maligna, inclusive entre lo que viene siendo la zona central y la zona periférica, ¿ya? En esta zona generalmente es donde se instalan las patologías malignas, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Y bueno, ya lo demás, fíjense que está la zona o el área fibromuscular anterior, donde se va a producir más que todo la patología de hiperplasia prostática benigna nodular fibrosa, en donde me va a hacer una opresión o una oclusión de la uretra, y me va a producir lo que viene siendo la retención aguda de orina. Aquí está la zona
periférica, zona central, zona de transición y la zona fibromuscular o anterior. La uretra prostática, uretra peniana, empieza aquí. Viene siendo la base, el ápex, ¿ya? El trígono vesical con la vejiga urinaria y su vesícula semical. Esta es la importancia. ¿Por qué? Cuando nosotros tengamos una glándula prostática, yo no sé si fue con ustedes, no sé si fue que una vez yo agarré y dije un ángulo, se produce un ángulo, ¿ya? Uno puede enviar una sonda, puede pasar una sonda, donde se va a producir una especie de ángulo de 30 grados aproximadamente. Cuando uno ve la porción más gruesa de la glándula prostática, ustedes lo ubican. Ustedes ven, ok. El inicio de la uretra en la parte superior o en la base es más hacia atrás y se va a producir como una banda fibrosa que es como un ligamento, o sea, es como ver una liga gruesa que va a ser una especie de banda por la parte posterior de la glándula prostática, más o menos así. Lo que les quiero decir, vista por detrás, la glándula prostática es así, ¿ya? Esta es la uretra, esta es la base, este es el ápex, se divide en dos, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, mirándolo desde atrás. Si yo la veo en forma lateral, que viene siendo esa, vejiga urinaria, ¿ya? Se produce un 30 grados aproximadamente, donde vamos a tener todo lo que viene siendo la glándula en esta posición, con la base, el ápex, ¿ya? Las diferentes zonas, que esta zona central, zona central, de transición, zona de transición. Esta es la zona fibromuscular, esta es la zona central y la zona periférica, ¿ya? Entonces se produce 30 grados aproximadamente. ¿Qué es lo que hace uno? Cuando la vas a ver desde atrás para identificar que es la porción posterior, ustedes van a ver algo parecido a esto. Como una banda, como una liga gruesa, como las elásticas de los pantalones, que son gruesas. Se va a ver como una banda de tejido fibroconectivo. Desde arriba, ustedes van a tener la glándula prostática así. Aquí va a haber como una especie de surco, ¿ya? Amplio, que es la uretra, que viene siendo esta porción de acá. ¿Qué voy a ver? Aquí va a haber el tejido en forma de banda. Y aquí va a haber como una pequeña muesca adelante, que viene siendo la relación anterior. Entonces, cuando ustedes vayan a ubicar, si tienen una glándula prostática completa, ustedes tienen que ubicar más o menos la forma, basándose en esta porción de acá, que viene siendo la zona periférica. Que no está. Exacto. ¿Ya? Así es como van a identificar. En la punta, esto viéndolo desde la base hasta el ápex, es decir, de arriba hacia abajo, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo voy a ver al revés? Desde el ápex hacia acá voy a ver algo así, igualito, con su muesca, pero la uretra va a estar más adelante de la muesca que la porción del ligamento. Y esto tiende a ser como que más angostico aquí arriba, o sea, la punta, que viene siendo esta zona de acá. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí. Esa es la identificación de lo que viene siendo la glándula prostática. ¿Cómo lo van a ubicar? Aquí están las mismas zonas. ¿Ya? El ápex de la próstata. ¿Qué importancia tiene la base y el ápex? La base del ápex tiene una importancia solamente en patología maligna, porque son los bordes de recepción de la glándula prostática. Ella consta de una pequeña cápsula
Generalmente cuando hacen un RTU, ¿qué hacen? 4 horas de la uretra prostática hacen esto. Van haciendo como una especie de caimán que va haciendo esto. Va raspando, y va raspando, y raspa, y raspa, y raspa, y raspa. Y generalmente siempre queda un bordecito pequeño de glándula prostática que no puede ser eliminado. Entonces, por eso es que a veces las pacientes que tienen una RTU previa pueden hacer un adenocarcinoma de los restos que quedan de la RTU que les trajeron al Y paciente. en la RTU no supone que tienen que traer cápsula. No, queda la cápsula. Es que así la saques completa, siempre va a quedar una pequeña cápsula. Porque tienen que hacer como una especie de bolsa en donde la orina va a continuar. ¿Ya? Aquí vemos lo que les estaba explicando. El apex o vértice, el ángulo de 30 grados aproximadamente, que viene siendo el ángulo de Dixon, la zona periférica de transición central y la zona de transición. En la zona de transición, exactamente en el ángulo de Dixon, vamos a tener el verum montano, que es el verum montano en donde se vierten todos los líquidos que vienen de las vesículas semejantes. ¿Ya? Lo importante de esto, recuerden siempre, patología prostáticas por tipo benigno, periferia. Periferia, zona de transición, la zona periférica o la fibromuscular también. Zona central y periférica vas a tener las malignas, lo más posterior posible. Es por eso que cuando hacen el tacto, los pacientes se pueden sentir. Sin embargo, pueden haber carcinomas uroteliales originados en la uretra prostática. Entonces vienen siendo las patologías de la zona de transición. Hay otras patologías como por ejemplo los cuerpos de Brum o los nódulos de Brum. Podemos tener hiperplasia y displasia del urotelio de transición prostático. Podemos tener carcinomas o adenocarcinomas de vesículas seminales que pueden afectar el venum montano. ¿Qué más? Más nada hay que hablar. Otra de las cosas importantes es que cuando yo identifico la base, ¿ya? Puedo tener también patologías de tipo vesical que pueden estar afectando la próstata, ¿ya? Yo he tenido casos en donde han tomado muestras de glándula prostática pensando que es un adenocarcinoma y es una continuidad de un carcinoma urotelial de células transicionales de vejiga que está afectando la glándula. Esto que está acá es para hablarles de los tipos de muestras que toman los urólogos. Esto a base general. Porque van a tener en un momento de la vida que van a trabajar con un urólogo. Hola. Y el urólogo va a decir, te estoy enviando una muestra con 4 frascos y cada frasco tiene 6 filamentos. ¿Qué son los 4 frascos? Esto que está acá. La glándula prostática la pueden dividir en varias zonas. Desde la base se deberían tomar 2 muestras de acá, 2 muestras de acá, 2 muestras de acá, 2 muestras de acá. Me hacen 6. 6 de un lado, 6 del otro. ¿Ya? Después más abajo hacen lo mismo. 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Aquí generalmente no toman. Entonces serían 12. ¿Ya? 6 de este lado, 6 de este lado, 12. 6 de este lado, 6 de este lado son 24. Deberían haber 24 filamentos. Pasa que aquí nunca tendrían los 24 filamentos. Sin embargo, uno trata de colocar todos los filamentos que te lleguen y hay una manera de montar eso que también tiene una técnica de montar los filamentos tanto del trucú de mama como los trucú a nivel de cualquier zona. ¿Ya? Entonces, en este aspecto es para hacer un bosquejo más amplio, es lo que llaman la biopsia transuretral o por punción doble sextante saturada. ¿No? ¿Cómo toman esa muestra? Por el recto.
Pueden hacerlo por vía transuretral o vía transrectal. Una aguja de esas de truco. Yo dije transuretral, pero la transuretral es la RTU, es la transrectal. O sea, meten, hacen un pequeño proctoscopio, abren el recto y van tomando y toman las diferentes muestras. Eso lo hacen en pabellón ambulatorio. En anestesia lo hacen por eso duele. Tiene que doler. Pero con la aguja esa que vos me mostraste, la de truco, la que puya gruesa, ¿qué es como así? No, mire, es 1 milímetro de grueso. O sea, sin embargo, es una función. O sea, está apoyando el culo de los a manera de refrescar un poquitico, la irrigación de la glándula prostática viene dada por las arterias ilíacas. ¿Ya? La arteria ilíaca va a dar una serie de ramas. Una de las ramas importantes es la rama de tipo vesical inferior, que me va a irrigar esta porción de acá, que es la parte inferior de las vesículas seminales y de la glándula prostática por su área posterior. La vesícula prostática, o la arteria vesiculoprostática, que viene de la raíz de la arteria vesical, sale una rama que me va a dar irrigación a la parte superior y lateral de cada rama. Ok, métodos diagnósticos utilizados para la glándula prostática. Primero, el tacto rectal es importante. Es uno de los más importantes realmente. Después le sigue el antígeno prostático específico, o el PSA. ¿Qué pasa con el PSA? El PSA tiene una alta especificidad en las patologías prostáticas. Sin embargo, con realizar un tacto rectal y después hacer el PSA, inmediatamente se altera. Tiene una infección urinaria, sale alterado. Tiene una infección prostática, sale alterado. Tuviste relaciones, sale alterado. ¿Ya? Eso viene dado por la fosfatasa alcalina que viene dada en la glándula prostática. El marcador PCA3, que es un marcador específico para la patología acinar prostática, es decir, patología neoplásica. Tenemos la ecografía transrectal, que también puede ser en conjunto con el tacto rectal. Entonces, ¿qué se hace primero? Se toma el antígeno prostático primero. Si el paciente no tiene sintomatología de una patología infecciosa, se toma el antígeno prostático. Si sale alterado y el paciente tiene una infección urinaria y todas estas cuestiones de la sintomatología, se repite el antígeno prostático. Después de eso, ¿qué va a hacer? ¿El tacto rectal o la ecografía transrectal? Ecografía pélvica es un poquitico más inespecífico. Para ver la glándula prostática es un poquitico más engorroso, porque tiene que tener la barriga totalmente llena. Los ecógrafos pélvicos ahorita no están tan buenos como para llegar hasta allá, sino que se utiliza el tacto. La tomografía computarizada axial es otro método de diagnóstico, sin embargo se utiliza ya cuando el paciente ya tiene un diagnóstico previo por PSA, por tacto rectal y por biopsia, para determinar una patología neoplásica. Entonces le mandan a hacer una tomografía, al igual que una resonancia magnética, para determinar diseminación o afectación de órganos regionales. Y la biopsia de la glándula prostática es el estándar, o el estándar para los diagnósticos de la patología prostática. ¿Cuáles son los procedimientos biópsicos para la glándula prostática? Bueno, la biopsia basal, que es la biopsia clásica. Biopsia por repetición, o biopsia de repetición, que vienen siendo las biopsias en la misma zona, que sería el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Urólogos hacen solamente el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, no te especifican si es anterior, lateral, medial, si es el medial distal, o sea, no te van a identificar ninguno, si es lateral, medial, si es izquierdo, si es derecho, sino que te dicen lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, por repetición. Foco de obtención de la muestra por número de cilindro, es lo que yo les estaba hablando, si es sextante, doble sextante, si es saturado, si es insaturado. La resección transureteral, lo que es el RTU, que es a través de una cureta se obtienen esos filamentos que son gruesos, con cordones,
espaguetis más cortaditos. ¿Okay? Las biopsias de vesículas seminales son muy raras, eso se da más que todo a través de citopolia o a través de la parotomía exploratoria. Realmente no se toma siempre y cuando haya una patología que se piense en una patología neoplásica alta en fosfatasa alcalina. ¿Ya? Cuando hay una patología donde se toma la fosfatasa alcalina y se determina que probablemente hay una patología de ecografía que no corresponde a la próstata sino a los lados, uno puede pensar que hay un carcinoma o un adenocarcinoma de vesícula seminal. La probabilidad de que haya esa patología neoplásica es muy lejana, muy lejana. Hasta ahorita yo no he visto ni una de vesícula seminal. ¿Es más fácil la extensión de la neoplasia prostática a la vesícula seminal? No, ese vendría siendo como el tercer lugar. Por relación anatómica inmediata, por el conducto puede afectar. Pero generalmente se afecta más que todo es vejiga, por la parte de arriba, segundo, recto, ¿ya? Por órganos. Pero el órgano de diseminación principal de la glándula prostática es el hueso, porque se da a través de vía hemática. Su predilección es yéndose por las arterias y por las venas. Se va. Entonces, el primer órgano de choque son ganglios regionales y columna lumbar. Son las primeras. Después vienen los demás órganos regionales. La biopsia de zona de transición, eso en el caso tal de que hagan un citoscopio y en el citoscopio vean algún pólipo o algo que esté en la uretra prostática y en la patología de la zona de uretra prostática y por lo tanto tomamos muestra. La biopsia por función aguja fina que se toma la doble y la saturada unisaturada. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de las agujas y por qué actualmente? Anteriormente hacían la toma de 2, 3 muestrecitas de cada lado. Porque el paciente le duele la cosa, anteriormente. Pero analizando por muchos años de estudio en la forma de toma de la muestra, se ha determinado que la aguja en la mejor toma se hace cuando es sextante, doble sextante, ya sea saturado o insaturado. Es decir, que punzen bastante esa glándula prostática. ¿Por qué? Porque puede suceder esto. Tenga un microcarcinoma oculto donde no esté dando patología y que el PSA sea de 20, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pasa la aguja por un lado, ves cambio atrófico y quizás mira el cambio atrófico que tal. Y le pasa por un lado del carcinoma. Suele suceder. Sin embargo, actualmente las nuevas tendencias a través de un ecógrafo ven más o menos una zona heterogénea, con unas áreas, no sé cómo se llaman los términos de ecografía, pero zona donde se pueda ver que hay una probable patología y toman la punción y van punzando. Entonces, eso es así. ¿Cuáles son las complicaciones de esos tipos de muestras? El primero y principal es un hematospermia. Recuerden que la glándula prostática es centro de acopio, entre comillas. Pueden haber espermatozoides, puede haber inclusive ya líquido seminal o el líquido prostático. En el momento de eyaculación se dé una pequeña hemorragia imperceptible en el paciente. Hemorragia, por supuesto, de uretra o vejiga, que aproximadamente 1 o 2 días máximo. La fiebre puede estar instalada. Ya por demás, los otros son pocas complicaciones realmente, porque es un método que es invasivo, sin embargo, no es tan complicado. La anatomía patológica en las biopsias viene siendo por un examen macroscópico del procesamiento de la muestra y el microscópico con ¿cuál es la terminología utilizada para la glándula prostática? Muchas veces lo hemos tomado nosotros en cuenta. Primero, si la patología es benigna o maligna. Entonces ahí es donde viene la descripción sistemática. ¿Cómo es la descripción sistemática? Neoplasia maligna, epitelial, glandular, acinal, prostática,
2 puntos, adenocarcinoma prostático. Esa es la descripción principal. Que no tiene eso, sino que tiene una hiperplasia prostática benigna o una hipertrofia prostática benigna. Los dos términos pueden ser utilizados. Que no tiene ni la otra tampoco. Ok. Patología inflamatoria prostática. De segundo lugar vamos con la inflamación activa o crónica, negativo para toda patología. Es decir, lo primero que me tiene que dar es si la patología es benigna o maligna. De segundo lugar es que viene lo inflamatorio. Las hiperplasias adenomatosa y las adenosis atípicas sin neoplasia maligna. Ese es otro término que se utiliza, que son las hiperplasias. La inflamación granulomatosa, esto más que todo para las patologías de tuberculosis o la sarcoidosis o inclusive la maracoplaquia que se puede ver aquí. Estos son unos términos que están controversiales, lo que viene siendo el PIN 1, el 2 y el 3. El PIN 1 actualmente para las personas no se utiliza, para los urólogos no se utiliza. Sin embargo, yo me hago responsable en darle la información. Porque pueden haber en algunas instituciones, a lo mejor algunos de ustedes va a México, Colombia, Ecuador, Perú, y de pronto allá sí te vayan a utilizar PIN y ustedes no saben ni siquiera dónde está. Entonces yo les voy a dar qué es el PIN y cómo se pueden ver. Que ustedes lo reporten o no lo reporten, van a ver un neurólogo y le van a decir, ya no me reportan un PIN si esa manera no se está utilizando. Pero yo lo estoy utilizando porque todavía lo hay. Es una displasia. Y de ahí se origina todo. Pero el PIN de bajo grado es lo único que no se utiliza. Sin embargo, el de alto grado sí se utiliza. Es el PIN 2, PIN 3. Y tienen unos patrones de presentación y por lo tanto tenemos que tomarlo en cuenta. Y bueno, y la tipicidad de todos los elementos, eso ya se hace en el transcurso del desarrollo de la biopsia. Ok, la histopatología de las piezas ya obtenidas por una prostatectomía totalmente o radical. Se hace el procesamiento de la muestra y se informa la biopsia. Se recomienda, por ejemplo, en el procesamiento por resección completa, por radical, se prefiere la inclusión completa de la glándula. ¿Pero qué implica la inclusión completa? ¿Qué es eso? Mucho corte y mucho dinero. Ustedes se imaginan cortar toda una glándula prostática si sean de este tamaño. ¿Cuánto nos genera? Entonces ahí es donde venimos y se hace un bosquejo aproximadamente. Mínimo tiene que ser 30% de la glándula que ustedes tengan. Es por eso que se dice, una glándula de este tamaño se toman aproximadamente entre 8 a 12 cortes. Esos 8 y 12 cortes ustedes pueden cortar más pequeños para que les puedan dar más amplitud y se ahorren un poquito más de las láminas. La extinción de la superficie de la resección de la muestra, lo que es la base, el ápex, la uretra, lo que ustedes identifiquen lo pueden hacer como una especie de tintura con la misma eosina. Ustedes agarran un poquitico de eosina y ustedes dicen, yo quiero que me corten este lado. Y ustedes le hacen así, una marquita roja, que cuando el técnico vea un marco rojo, aquí es donde va. Ustedes lo ponen. Y el técnico está adiestrado a saber que el lado rojo es lo que me tiene que cortar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes identifiquen una zona en la prostática, con la resección completa, ustedes pueden tintarlo. Y el análisis individual de lo que viene siendo el ápice y el vértice, o el vértice viene siendo lo mismo que no, la base. ¿Okay? ¿Cómo se hace el informe histológico de una patología maligna en su defecto? Bueno, ustedes tienen que poner primero, obviamente, el nombre de la patología, adenocarcinoma prostático. Si no le quieren poner neoplasia maligna, adenocarcinoma prostático, y le van después el tipo histológico. Hay varios tipos histológicos, pero podemos hablar solamente del adenocarcinoma prostático tipo acinar glandular. Los demás son muy raros, pero siempre hay que colocar. Graduación de Gleason, importantísimo. Yo le voy a dar la actual que se está utilizando, que es el Gleason el Gleason modificado con la ISUP 2014 y la OMS 2016. Es un poquitico medio enredado, pero
Poco a poco, con el esquema que yo les voy a poner aquí, que está en la computadora, todos lo van a tener, ustedes pueden hacer su reporte. Subestadificación del tumor, esto es lo del TNM. Si quieren lo hacen, si no, no. Yo no lo hago. Identificación de los bordes quirúrgicos. Mosca, esto es la prostatectomía radical. Si usted tiene filamento, esto no les va a servir. Extensión de la tumoración extraprostática, esto es igual con la subestadificación, si es un TNM. La multifocalidad, si se puede determinar, eso va en el grado de infiltración, ya sea en los filamentos. Yo le voy a decir más o menos cómo van a fumar los filamentos, todo eso lo voy a dar hoy. Yo voy a tratar de dar lo que más pueda hoy, porque estamos casi todos. Y la localización zonal, o lo que viene siendo el microcarcinoma. Ejemplo, bueno, ahí está, tipo histológico, carcinoma tipo acinar o el mucinoso, grado de histológico, si es el predominante, si es un mixto, si es solamente ese. Entonces ustedes van desarrollando la biopsia de acuerdo a lo que ustedes quieran. Esto es un ejemplo, no quiere decir que tienen que hacerlo así. Yo les voy a más o menos a dar una biopsia de las mías, más o menos para que ustedes tengan un formato de más o menos cómo se hace. No es necesario tampoco se copien de las mías, ¿no? Aquí la estadificación del sistema TNM, los bordes quirúrgicos, los otros parámetros que son las invasiones, el contagio mitótico y todo eso. Prácticamente lo que nosotros hacemos en el informe. Tipo histológico, patrón histológico, grado de diferenciación, grado de infiltración. Esos son los 4 parámetros. Que nosotros le agregamos grado de pleomorfismo y tasa de mitosis atípica es otro punto importante. ¿Por qué? Porque la glándula prostática tiene una particularidad. Las mitosis atípicas se dan en los grados elevados. No se da en los grados 2, 3 de Gleason. Se da más que todo en el 4 y 5 de Gleason, que es cuando ya está pobremente diferenciado. Cuando es bien y moderadamente diferenciado, la tasa de mitosis es muy baja, hasta imperceptible, a veces ni siquiera se da. En cambio, el pleomorfismo y la tasa de mitosis se da en el grado 4, ya sea el 4A, 4B, 5A, 5B. Ok, para hablar un poquitico de la histología de la glándula prostática, es una glándula túbulo-acinar modificada, donde va a tener 2 componentes celulares de base, una capa funcional y una capa basal. La capa basal te va a producir una pequeña empalizada de células cuboidales, que el núcleo es más pequeño que la capa funcional. La capa funcional es la que está por encima de ella, es decir, tiene 2 capas de epitelio. Recuerden eso, 2 capas de epitelio. Porque existe en la hiperplasia prostática, existe el componente de hiperplasia epitelial intraacinar o hiperplasia epitelial acinar prostática, ya sea simple o compleja, que va a más de 2 capas. Es decir, si yo veo 3 o 4 capas, todavía hay una conservación de la estructura glandular, que es una hiperplasia. No confundirla con una metaplasia escamosa o con una metaplasia boloterea. ¿Qué otro componente vamos a encontrar? Estas señoras que están acá, el componente mioepitelial. Al igual que la mama, también tiene su componente mioepitelial. Podemos encontrar estas estructuras que están acá, que son normales en pacientes, en personas ya adultas que han tenido su actividad sexual y o la próstata esté ya desarrollada, que son las concreciones o calcoporitos intraluminales o los llamados cálculos intracinales. No confundirlos con los cristaloides, que más adelante les voy a decir qué son los cristaloides. Siempre va a haber una pequeña secreción. Recuerden que cuando la glándula prostática está activa, el paciente va a tener secreción. Obviamente la persona va a tener secreción. El componente estromal va a ser fibroestromal y muscular, constituido por fibras colágenas, fibras musculares, va a tener inclusive vasos sanguíneos, que es lo que le va a dar la irrigación y la nutrición a ese epitelio. Aquí lo vemos más bonito. Ahora, todas las luces se ven así, ¿verdad? Más que todas las de nota. ¿Qué pasa acá? Esto es una glándula prostática activa. Cuando el paciente está joven,
50 años, ¿ya? Y de pronto ven esa glándula prostática que está bien frondosita, bien frondosita, y que de pronto, o sea, ustedes vean, más de 2 células. No. Cuando la glándula prostática está activa, ella generalmente va a producir una especie de célula cuboidal, pasa a una célula cilíndrica baja o cilíndrica normal. Fíjense. Donde el núcleo va rechazado a la basal. ¿Qué pasa si yo digo que esto es una pseudoestratificación? Probablemente sea el colon. Pero tengo que buscar la zona donde haya menos cantidad de células. Y voy a ver que está constituida de 2 células. Una célula basal y una célula funcional. Célula basal, célula funcional. Célula basal, célula funcional. Perdón. Célula basal, célula funcional. Célula basal. Recuerden que la basal tiene el núcleo más chiquito. Claro. Ojalá tuviésemos una histología así. Y yo viviría feliz de la vida. Pero para llegar a unas biopsias así hay que echarlo. Y el componente del mioepitelio son todas estas células fusiformes que están alrededor del acino, que me va a hacer la contracción para sacar la secreción. Esto, si es un paciente de 60 años, yo veo esto así. Acuérdense que el paciente, el hombre, tiene una andropausia más tardía. Sus funciones glandulares son mucho más tardías. Se dice que es a partir de los 60. La mujer es mucho más temprana. Entonces, si yo veo un paciente así, tiene 70 años, 75 años, yo puedo inferir que esa glándula está reaccionando a algo. Y puede ser una hiperplasia de tipo adenomatosa. Y ahí es donde tengo que evaluar la estratificación y las alteraciones morfológicas, porque fíjense que todos estos núcleos están igualitos. Cuando yo veo que esos núcleos empiezan a aumentar de tamaño y el citoplasma se hace más vesiculoso con un cambio de adenomatoso, y ahí hay que tener en consideración una hiperplasia. Aquí está tinción por inmunohistoquímica para la determinación de la capa basal de la glándula prostática. Cuando hacen una tinción por inmunohistoquímica y el paciente le toman una biopsia y veo que hay angulaciones así, y de pronto veo que de aquí para acá no hay una tinción por inmuno, tengo que ir pensando en un adenocarcinoma Gleason bajo o un Gleason 2 que se parece a las glándulas del suelo. Es decir, todo componente epitelial acinar prostático que esté con esta tinción conservado el elemento glandular es una glándula que no está neoplásica. Aquí vemos, ya esto es una patología ya, sin embargo se conserva todavía las 2 capas de células. 1, 2, 1, 2. Tenemos 1, 2. ¿Ven? Se conserva la mía epitelial, por aquí hay una finita, por acá, esta que está acá es otra. De este lado, aquí vemos que son 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y la mía epitelial. Me va a definir un así. Sin embargo, ahí estoy viendo que la glándula está más chiquita que la anterior. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que estos son pacientes ya mayores que te pueden producir un cambio atrófico. Pero en el cambio atrófico, que puede ser esta, vas a ver la célula ya no cuboidal, sino que se puede hacer como planita. Plana alta o cuboidal baja. Se empieza a achatar. Y es un cambio atrófico. Donde vamos a ver inclusive eosinófilos que pueden estar metidos en un proceso inflamatorio, aquí vemos un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Y una reacción entromal, donde puede haber inclusive fibrosis periacinal. Yo siempre les he dicho, cambios atróficos van acompañados de la inflamación crónica. Siempre. Un cambio reactivo. ¿Les parece eso glándula prostática? Esto es un filamento. Tomaron un filamento.
Y de pronto sale ese señor. Esto que está acá abajo, fíjense, son células cuboidales con dos capas, una, dos, una, dos, una, dos. Eso es un ácido. ¿Cierto? Sí, parece. Pero esto tiene un componente. No, evalúen bien. Por eso que yo siempre les he dicho, la histología es importante. Esto es muy importante en la patología prostática cuando lo llegamos a ver. Es un nido que tiene esta célula que está acá, una grande con un nucleolo prominente y un citoplasma relativamente atigrado, constituido por células cuboidales alrededor. Esas son células ganglionarias, tejido nervioso. Porque una de las patologías de diseminación, una de los métodos de diseminación del adenocarcinoma prostático también es este señor, el sistema nervioso periférico. Esto es un tejido ganglionar. Estas son neuronas monopolares. Neuronas monopolares. Cuando vean, estudien el sistema nervioso en el... No. Células transicionales. Siempre vean. Se lo voy a dar para que ustedes identifiquen fácil. Las células ganglionares, como la del sistema digestivo, como se dio Hirschsprung, son así, son redondas, grandes. Núcleo voluminoso, el nucleolo es evidente y es relativamente periférico. ¿Ves? Periférico. Se va hacia un lado del núcleo y te produce una especie de atigrado. Lamentablemente es lámina de diapositiva, pero cuando uno lo ve en el microscopio vas a ver la estructura neuronal bien definida. Neurona y la característica de monopolaridad te lo va a dar porque está revestida por unas células cuboidales alrededor que son los axones nerviosos o el tejido glial que te va a enviar la conducción del estímulo nervioso. Yo he visto casos en donde me han llegado estas cosas y he tenido que respirar profundo para no confundir, ¿ya? Pero se los traigo acá y grábense esta imagen, lo van a tener en su pendrive. Cuando ustedes tengan alguna vez en su vida, ustedes pueden refrescar, buscan la información, toda la información que yo les estoy dando lo van a conseguir en los libros. Pero esto está simplificado. Ustedes vean, van y buscan, este es tejido nervioso intraglandular. Ahí está, a mayor aumento, fíjense el núcleo, atigrado también el citoplasma, fíjense que tiene un componente como un pardo. El sistema nervioso tiene una característica como las células neuroendocrinas. Las células neuroendocrinas te van a producir como un citoplasma pardo, ¿ya? Entonces, todas estas son células de tipo ganglionares. División para células neuroendocrinas o nerviosas, ahí se ve. La división inmunoquímica es solamente para que, si ustedes ven algo raro, ustedes dicen tejido atípico, normal, lo mandan inmune y si le sale positivo para el nervioso, ya saben que es un plexo. Preferible equivocarse con eso a equivocarse con eso. Aquí vemos otro plexo, igual, ¿ya? Estos son axones, filetes nerviosos, ¿ya? Axones, fíjense que te da el wave cell, la célula ondulada, típica de las células neuronales. Y las células ganglionares, monopolares, revestidas por células cuboidales. Así se ve. Yo lo he visto muy poco, pero sí lo he visto. Y tiende a confundir. Ustedes dicen, esa es gigante multinuclear. A menor aumento, ahí está. Y mismo grande, complejo. Esto que está acá es un componente. Sí, sistema nervioso también, el mismo, pero bueno, este no se ve tan bonito como otro. Aquí vemos el filete nervioso al lado de un ácido prostático. Igualito, se conserva. Sin embargo, aquí hay unos cambios, que es lo que yo les estaba diciendo. ¿Ya? Célula basal, chiquita, célula más grande. Esto es una transposición de núcleos en el corte. Hay que evaluar siempre el corte que se vea mejor.
Yo no voy a evaluar esto, ni voy a evaluar esto. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo transposición de núcleo. Recuerden que la glándula es tridimensional. Y cuando pasa la hojilla, puede pasar por un sitio donde hayan varios núcleos en una forma angulada y te va a producir como una transposición de núcleo. Entonces hay que evaluar el epitelio donde se vea mejor. Aquí hay dos: células basales, células funcionales, células mioepiteliales. Entonces este componente está normal. Sin embargo, estoy viendo unos cambios donde los núcleos están más aumentados. Eso quiere decir que hay un cambio de probable etiología adenomatosa. Aquí están. Ya estos son cambios ya reactivos por presencia de dos elementos. ¿Qué hay ahí? Son espermatozoides. Enanitos. Cabecitas en forma de punta de lápiz. Puros Eso es muy espermatozoides. bonito. Puros espermatozoides, y por lo tanto esta glándula está activa, muy activa. ¿Ya? Chulo. ¿Eso le parece a ustedes qué? ¿Glándula prostática? ¿No? Muy activa. Vesículas seminales. La vesícula seminal tiene una particularidad que es más irregular. Esos son concreciones o calcoforitos. Ellos tienen una particularidad. Tienen que tener ángulos rombos, totalmente redondeados. A diferencia de los cristaloides, que son estructuras en forma romboidal. Yo creo que tengo una lámina de eso. ¿Ya? Donde el acúmulo de calcio se va dando por capas, te va a dar la estructura de cebollita. Bien. Ahí está, ese precioso, bonito, un asino donde se ven, ya estas células están bastante atróficas, en donde veo dos componentes celulares. El basal, que ya se hizo plano, acá, plano, con la célula funcional, y las células mioepiteliales por la parte de afuera. Eso es un componente acinal prostático atrófico. Y esos son los fulanos cristaloides. Los cristaloides tienen... ¿ah? Cuadrado. Son cuadrados. Tienen ángulos. ¿Qué pasa con los cristaloides? Los cristaloides no es un hallazgo sine qua non de adenocarcinoma. Sin embargo, están presentes en los adenocarcinomas. A diferencia de los calcoforitos que están relativamente presentes en las hiperplasias prostáticas. Entonces, ¿qué es la importancia? No confundir esto con una estructura de tipo artefacto, ¿no? Porque es difícil que encontremos sutura en una función, encontramos una sutura, que son los diagnósticos diferenciales, estructura inerte por sutura o gasa o lo que sea, sino que hay una formación del tipo cristal, y eso puede propiciar a que la persona tenga una adenocarcinoma. Aquí está una tinción también que se puede determinar por inmunohistoquímica para determinar una hiperplasia adenomatosa. Esto que está acá es componente muscular. Recuérdense que el piso pélvico también podemos punzar, ¿ya? Se puede ir tejido fibromuscular, el tejido muscular estriado también. Recuérdense que el piso pélvico tiene dos tipos de músculos. ¿Qué pasa ahí? ¿Esto qué? A ver, Paula. Recto. Mucosa colorectal. Ajá, ¿qué es esto ahí? A ver, que me diga Paula. Si no, para el segundo año. ¿Qué hace esto aquí? Esto es próstata, ¿verdad? Se identifica bien. Por continuidad. Recuérdense la relación anatómica que hay al momento de hacer la punción. Siempre va a haber tejido glandular rectal. Y hay veces que se han visto patologías de acá que le esté afectando parcialmente. Por ejemplo, ha habido casos donde hemos encontrado una enfermedad inflamatoria intestinal tipo de Crohn.
que me está produciendo una prostatitis con síndrome de agudo de orina, de obstrucción de orina, por inflamación. Y lo que tiene es una enfermedad de Crohn. Y es por continuidad la enfermedad inflamatoria. ¿Y puedo tener ahí una foto de mi También. Lo que pasa es que, obviamente, al no hacer cortoscopio vas a decir, oye, pues si tiene un adenocarcinoma de colon. ¿Ya? Es muy raro, pero sí se puede dar inclusive las displasias. Yo he visto displasias leves en ese tipo de tejido. Esto que está acá son vesículas seminales. Fíjense que cualquiera que vea una biopsia de esta dice, Dios mío, es un adenocarcinoma prostático. Horrible. ¿Por qué? Porque ellas son estructuras de almacenamiento y son muy reactivas. Entonces, ¿qué es eso? Vesículas seminales. La gente puede decir que es positivo. Es por lo grotesco de ese tipo de epitelio. Yo Por lo eso tiro que- positivo. Yo también. Exacto. Pero entonces ahí es donde viene la situación. La única manera de que tú llegues a ver esto es que te las envíen. Para nadie le van a hacer una punción de vesícula seminal, tenés que perforar, entonces se me olvida hasta llegar allá. ¿Ya? Si es por RT1 no la vas a ver. Tampoco. Si va a ser por punción de aguja fina, tampoco lo vas a ver. ¿Dónde vas a ver este epitelio? Cuando tú mismo identifiques la glándula seminal o la vesícula seminal y usted tome muestra y la identifique. Ahí está. Vesícula seminal. Cualquiera puede decir que es un adenocarcinoma secretor de glándula prostática. Vesícula seminal. Pero ustedes tienen que saber identificar muy bien la muestra. Ahí está. A mí no me van a mandar eso, ¿verdad? Terminamos esta, no sé si quieren avanzar en la otra de una Si vez, queremos. para ir saliendo lo que más se pueda. Pero de lo mismo, porque Sí, es verdad. Bien. Vamos a darle continuidad. Yo quiero todo ese contenido.